Y Señor, venimos aquí porque deseamos encontrarte a ti. Y sabemos, Señor, que tú estás en todo lugar y nunca nos dejas y nunca nos separas. Pero deseamos, Señor, tener un encuentro por medio de tu palabra con tu Espíritu Santo, que nos ministre, que nos hable, pero más que todo que nos transforma y nos cambia. Usa este tiempo, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Y todos dijeron amén y amén. Se pueden sentar. Que Dios le bendiga. ¿Cómo están? Bueno, ustedes han escuchado esta historia antes, si no de mí, de algún otro pastor o ministro. Y la historia se cuenta de una pareja que el alarma suena un domingo por la mañana para que ellos se preparan, se alistan de ir a la iglesia. La esposa sacude a su esposo diciendo: despierta, mi amor. Y ella se levanta, va y pone el café, se mete al baño, se baña. Y ella se pone el maquillaje, hace su cabello, se viste, se alista para ir a la iglesia. Y cuando ella sale, encuentra a su esposo todavía en la cama. Y dice: mi amor, levántate, prepárate para ir a la iglesia. Y él le contesta: no, yo no voy a ir. ¿Cómo que tú no vas a ir a la iglesia? ¿Me escuchaste bien? Hoy no voy a ir. Y dime, ¿me puedes decir por qué no quieres ir a la iglesia? Él dice: bueno, te doy 3 razones de por qué no quiero ir. Primeramente, la iglesia es fría y no es amigable. Segundo, no le gusto a nadie, todos me desprecian. Y tercero, simplemente no tengo ganas. ¿Me puedes decir por qué debo de ir? Y él contestó: sí. Primeramente, no es cierto que la gente no es amigable. Tú eres el que no es amigable. Sonríe más, conozca a la gente, ejerce el amor. 2, no todos te desprecian. Muchos te quieren, unos pocos te toleran, otros no le caes bien, pero a la mayoría sí le gustas. Y la tercera razón de por qué debes de ir a la iglesia es porque tú eres el pastor. Levántate. ¿Por qué digo este chiste desgastado? Porque a veces este broma expresa a veces mucho de lo que nosotros sentimos. Que decimos: no quiero ir. Es que es la gente. Es que la música es demasiado fuerte. Es que por esta razón o otra razón. Y tenemos 1001 excusas. Y yo entiendo. Porque la verdad es, ninguna iglesia es perfecta. Siempre va a haber defectos, siempre va a haber problemas, siempre va a haber cosas que carecen en este ministerio, que este otro ministerio le ofrece. Hay estas personas o estos individuos que te rozan mal, y eso siempre va a existir, no importa la congregación que tú vayas, porque la iglesia no es un lugar perfecto. Está compuesta de gente pecadora, no perfectos. Pero cuando yo estoy considerando la iglesia, ¿cuál debe ser mi motivación? ¿Por qué es que nosotros venimos y hacemos lo que nosotros hacemos? Hemos hablado este mes un poco acerca de la iglesia, más o menos como dándonos, refrescando nuestra perspectiva y nuestro entendimiento de qué debemos de hacer y de qué se debe de tratar. Y nosotros hablamos de por qué venimos y vimos el corazón de Jesús hacia la iglesia y cómo lo llama su novia, y es algo especial para él. Hace 2 semanas hablamos acerca de qué es lo que debemos de hacer, qué debe ser nuestro énfasis en la iglesia. Y miramos cómo la iglesia primitiva se enfocaban en 4 cosas: la enseñanza de la palabra de Dios, la comunión cristiana, la santa cena del Señor y la oración.
Y hablamos de cómo eso debe ser el énfasis principal en todo lo que nosotros hacemos. Pero hoy quiero examinar el por qué. ¿Por qué hacemos lo que nosotros hacemos? Cuando yo entro por esas puertas, ¿por qué vengo? ¿Qué vengo a hacer? ¿Qué debe ser mi enfoque como un individuo? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué es lo que desean que yo contribuya, que yo haga? Pues si tienen sus Biblias, abramos a 1 Corintios capítulo 3. Hemos tenido algunos problemas con el proyector y todo lo demás. Y no voy a usar eso. Si ustedes quieren ver los versos, van a tener que abrir sus Biblias. Un buen ejercicio. Pues si no tienen Biblia, levanten su mano, los sugieres les traerán uno de préstamo. Y vamos a comenzar en 1 Corintios capítulo 3. Ahora, para nuestro entendimiento y el contexto aquí, Pablo escribe a esta iglesia problemática, porque la iglesia en Corinto era una iglesia lleno de problemas. Había división, pequeños grupos que se identificaban según su maestro favorito. Oh, yo soy de Apolos. Oh, yo soy de Pablo. Oh, yo soy de fulano. Y se habían separado y causado división. Y mucha de esta otra división era porque muchos estaban asimilando a las filosofías mundanas del día y reteniendo esas filosofías y viviéndolas en vez de vivir la palabra de Dios. Había mucho orgullo y mucha arrogancia y Pablo escribe esta carta enfrentando su carnalidad y su orgullo. Y les recuerda quiénes ellos son. Él dice, ustedes son la iglesia de Cristo. Se han olvidado el propósito por cual existen. Están tan enfocados en mi maestro favorito y esto, lo otro, otra cosa y otro asunto. Dicen, han olvidado de lo que es principal. Y eso, ¿qué venimos a hacer? ¿Qué es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? Y es una buena pregunta. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Cuál es nuestro propósito? Ahora, yo te digo, si tú vas a 10 diferentes pastores, probablemente te darán 3 diferentes respuestas de por qué existe la iglesia. Y todos están equivocados, menos que yo. Son bromas. No, pero verán. Yo creo que la Biblia nos enseña. Y quiero que ustedes tengan una mente abierta y me siguen en este proceso. Algunos te dirán, la iglesia existe primordialmente para evangelizar el mundo. Y normalmente ellos recitan Mateo 28:19, donde dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay, y escúcheme bien, indudablemente eso debe ser uno de los propósitos de la iglesia. La iglesia es llamado de predicar el evangelio, discipular a la gente, apoyar a misioneros para que las buenas nuevas alcanza por el mundo entero. Ok, eso es uno de los propósitos. Pero ¿a quién dijo esto a Jesús? ¿A quién lo dijo? ¿Dijo esto a una congregación? No. Era antes de su ascensión. Ya él había muerto, resucitado, estaba a punto de ascender al cielo para estar con su Padre, y deja estas palabras con sus discípulos, lo que conocemos como la Gran Comisión. ¿Sabe? La Gran Comisión es dado a ustedes, a mí,
a ti. Eso es el llamado no de la iglesia, sino de nosotros como cristianos. Porque a veces tenemos esa idea. Tengo un hermano que lucha con el alcohol. Es que lo voy a llevar a la iglesia para que el pastor lo evangelice. Y no que eso es malo. Pero sabe, el llamado no es del pastor de evangelizar, sino de ustedes de evangelizar. Jesús no está diciendo traiga al mundo para evangelizarnos, sino id al mundo y evangelízalos. Eso es el llamado de todos nosotros. No estoy diciendo que la iglesia no debe evangelizar. Claro que sí. No, el pastor está contra el evangelismo. No, hombre. Pero estoy diciendo, no es el propósito principal de la iglesia. Bueno, si no es evangelismo, ¿cuál es? Otros dirían, el propósito principal de la iglesia, si no es evangelizar al mundo, es de edificar a los santos. Vayan sus Biblias a Efesios capítulo 2. Y después que encuentra capítulo 2, busquen capítulo 4. Porque me equivoqué. Efesios 4. Efesios 4, verso 11 y 12. Hablando acerca de cómo Jesús ha dado a ciertos individuos a la iglesia con un ministerio especial, dice, verso 11, y él, Jesús, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos son 4 diferentes oficios, 4 ministerios que dice que Dios ha dado a la iglesia. Dio apóstoles, tenemos los 12 apóstoles que fueron los que establecieron lo que es el fundamento de la doctrina y escribiendo el Nuevo Testamento. Dice, ha dado también evangelistas, a profetas, son aquellos que enseñan y predican la palabra, evangelistas, y a otros pastores y maestros. La palabra debería ser mejor pastor guión maestro, porque es un solo papel, no son 2, sino un solo. Dice, Jesús, ha dado a la iglesia estos 4 ministerios. ¿Con qué fin? Verso 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio no es mi profesión, es nuestra profesión. Dice, el pastor maestro es llamado a capacitar a los santos para la obra del ministerio. Por eso nosotros creemos que el papel el papel más importante que yo debo de desarrollar es de enseñar a la congregación la palabra de Dios. Instruirles, discipularles del púlpito, equipándolos para que ustedes sean ministros en el mundo. Para que ustedes salgan y ustedes pueden ministrar a sus vecinos, a sus familiares y a sus conocidos. Mi llamado es de equiparlos. Porque piensan, ¿qué es más eficaz? ¿De tener un maestro, un evangelista o 200? Pues él dice, yo quiero que el pastor maestro equipa a la congregación para la obra del ministerio. Pues por eso muchos dirían, pues el papel principal de la iglesia
No es evangelismo, aunque debe de evangelizar, es importante. Y es de equipar a los santos. Y estoy de acuerdo, eso es un llamado de la iglesia, de ser uno que está equipando, discipulando y preparando a los cristianos para que ellos salgan y sean su sal y luz en el mundo. Pero no es el papel principal de la iglesia. ¿Qué? Si nuestro propósito como iglesia no es el evangelismo, no es el enseñar la palabra de Dios. El papel principal de la iglesia es de exaltar a Dios. Y te digo, cuando eso se está realizando, los otros dos resultarán naturalmente. Pero la iglesia existe por el propósito de glorificar a Dios. Miren nuestro texto. 1 Corintios capítulo 3. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo aquí está hablando a esta congregación con muchos problemas y mucha división y pleitos y carnalidad. Y él está recordando su llamado, ¿ok? Y él dice, recuerdan, ustedes son edificio de Dios. Verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Y entienda, él está hablando en el plural, diciendo vosotros, iglesia de Corinto. Vosotros, iglesia de Calvario, sois templo de Dios. Hace 2 semanas hablamos y leímos el verso donde dice Pedro que somos nosotros piedras vivas, siendo edificadas, amontonadas uno encima del otro, formando, dice, el templo de Dios. Nosotros somos el templo. Y cuando nosotros nos juntamos, cada uno de nosotros una piedra viva, y venimos y nos juntamos, formamos el templo de Dios. Y esto para nosotros con una mentalidad hispana sumamente importante. Porque nosotros nos criamos en una cultura, en una religión, donde en el centro de nuestros pueblos estaba ¿qué? Un catedral. Y mirábamos y decíamos, es la casa de Dios. Y ese catedral era lo más lujoso, lo adornábamos con lo más precioso que teníamos, oro, plata, lo que sea, dependiendo de la economía. Y la gente miraba ese monumento como la presencia de Dios, como un monumento a Dios, algo extraordinario que demuestra el poder y la fortaleza y la firmeza de Dios. Y por eso cuando muchas veces un hispano se convierte a evangélico y vienen a una cafetería de una escuela, dicen, ¿qué ondas? Esto parece un poco deprimente en comparación. Y equivalemos muchas veces la presencia de Dios a ese monumento. Pero lo que Pablo dice, estamos pensando mal. Porque nosotros somos el templo. Cada uno de nosotros es una piedra. Y cuando nos juntamos, formamos el templo de Dios. Y eso puede ocurrir en la cafetería de una escuela. Puede ocurrir debajo de un árbol en el monte.
No importa el edificio donde esté, nosotros somos el templo. El templo de Dios. Pero ¿qué era el templo de Dios? Bueno, el templo de Dios era ese lugar donde en la antigüedad para los judíos la presencia, la gloria de Dios moraba ahí. Ustedes saben la historia. Moisés estaba él guió al pueblo de Israel fuera de cautiverio con los egipcios, ¿verdad? Y empezaron ellos su caminata por el desierto y llegaron al monte de Sinaí, donde Moisés subió y recibió los 10 mandamientos, la ley de Dios. Pero además de eso, Dios le dio instrucciones a Moisés diciendo: yo quiero que tú me construyas un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Era un templo portátil. Como ellos andaban peregrinando, moviéndose cada cuantos días o semanas, yo no sé, necesitaban un templo que podían ellos armar y desarmar. Pues era un diseño ingenioso que ellos podían hacer precisamente eso. Y recuerdan la columna de fuego por noche y de nube por día que los guiaba por el desierto. Y una vez que se detenía, ellos decían: ok, hagamos campamento. Y en medio del campamento ponían el tabernáculo. Y decía que la columna descendía sobre el tabernáculo. La presencia de Dios, la gloria de Dios permanecía ahí. Déjenme leerles de Éxodo capítulo 25. Dice a Moisés: haga un santuario para mí, para que yo habite entre el pueblo. Él dice: yo quiero estar en medio del pueblo, con el pueblo. Bueno, pues ellos lo construyeron tal como Dios les dio instrucciones muy precisas. Y cuando terminaron, dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Pues esa columna descendía sobre el tabernáculo y todos podían ver. Y era el tabernáculo donde ellos venían y rendían culto y ofrecían sacrificios al Señor. Porque ahí estaba la gloria del Señor, la presencia visible del Señor. Pero recuerda, Pablo dice: ahora nosotros somos el templo. Pues ¿dónde reside la presencia del Señor? En aquellos que han recibido a Jesús en sus corazones, ¿verdad? Y cuando nosotros nos juntamos como piedras vivas, amontonando, formando el templo espiritual de Dios, su gloria se manifiesta. Y el propósito cuando nos juntamos es que Él sea glorificado. No me estás diciendo nada nuevo, pastor. No, yo sé. Pero quiero recordarles de eso. Porque muchas veces venimos a la iglesia diciendo: ¿qué me ofrecen a mí? Yo vengo para mí, para que me llenen, para que me ministren, para que me ayuden, para mí, yo. Y aunque la iglesia debe de bendecirte y debe de enseñarte y debe de prepararte pero primordialmente, sobre todo, la razón que venimos no es por mí, sino es por Él. Y cuando yo vengo con el propósito de decir: ok, yo vengo por la gloria del Señor, vengo para glorificar al Señor, entonces todas mis necesidades serán satisfechas. Pero si yo vengo diciendo: bueno, vengo y que me ministren a mí, pero el hermano fulano me ignoró, el hermano sultano me trató así, oh no, y estoy todo enojado y frustrado.
Porque mi enfoque está mal. Estoy enfocado en mí, cuando debo venir enfocado en Él. Venimos nosotros con el fin de glorificar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos aquí tiene que tener ese enfoque, ese fin, ese propósito. La alabanza no me llegó este domingo. No me llegó, no me ministró a mí. ¿Sabe? La alabanza no es para ti, es para Él. Y aunque no me gusta esa canción, me gustan más los himnos, no esa música con batería. O esa música me gustaría si fuera un poco más estilo salsa. No es para mí, es para Él. Y debo decir, Señor, ¿te llegó la música? ¿Te gustó? ¿Te llenó? Porque no fue para mí, es para Él. Y todo lo que nosotros hacemos debe de tener ese fin. Sí, venimos a la iglesia para evangelizar. Debe la iglesia evangelizar. Para ser edificados debemos enseñar y preparar y discipular. Pero principalmente, sobre todo, exaltar a Dios. Y cuando yo vengo digo, eso es lo que yo quiero hacer. Aun si el pastor no me enseña nada nuevo, pero Señor, yo te voy a exaltar en este tiempo. Que tú seas glorificado en mi vida en este tiempo. Yo quiero darte a ti la gloria. Vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 3, verso 20. Efesios 3, 20. Dice, al que puede hacer mucho más de todo lo que podemos imaginarnos o pedir. ¿De quién está hablando? Del Señor, ¿verdad? Ok. Al que puede hacer mucho. Nos encanta este verso. Yo quiero este verso escrito en mi pared, ok. Tener una placa que dice, porque me gusta. El que puede hacer mucho más de todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y aquellos que somos carismáticos nos gusta esa parte. Yeah, el poder en nosotros, ok, pero dice, por el poder que está eficazmente en nosotros, a que Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. ¿Captan? ¿Por qué quiere Él hacer mucho más que todo lo que podemos imaginar o pedir? Para que Él sea glorificado. El propósito primordial de la iglesia no es hacerse más grande, no es de construir edificios, no es de duplicar su asistencia cada 3 años. El propósito principal de la iglesia no es de tener excelentes sermones, música contemporánea, programas de todo tipo, aunque esos tienen su lugar y no lo estoy criticando. Pero el propósito principal de la iglesia tampoco no es de evangelizar o solo de edificar a los santos, aunque también eso debe de hacer. El propósito principal de la iglesia no es de llenar mis necesidades, no es de llenarme a mí, aunque espero que seas ministrado.
El propósito principal de la iglesia es de traer gloria a Dios en todo lo que hacemos. Imagine cómo esa perspectiva cambiaría nuestra forma como venimos. Cuando venimos decimos, me toca cuidar el estacionamiento este domingo. Qué calor y la humedad. Y la gente se enoja conmigo cuando digo no pueden estacionarse ahí, tienen que ir para atrás. O cuando yo vengo y digo, bueno, la música es demasiado fuerte. Quisiera que lo bajaran el volumen un poco. El estilo no me gusta. O vengo y el pastor, su sermón me aburrió. Sus chistes estaban recicladas y viejas. ¿Cómo cambiaría si viniéramos no viendo esas cosas, sino diciendo, Señor, te vengo a glorificar? Y quiero que seas glorificado en mi alabanza, en mi servicio, en mi aprendizaje. Yo quiero que tú seas glorificado hoy en mí y en la iglesia. ¿Cómo cambiaría eso? Nuestra actitud, nuestra práctica, nuestras perspectivas. Pero ¿sabe? Por eso nosotros existimos. Pablo dice en Colosenses 1:16, que fuimos creados por Él y para Él. Ya, lo he dicho tantas veces que ya lo tienen memorizado, ¿verdad? Yo existo, tú existes, la iglesia existe para Él. La iglesia no existe para mí. La iglesia existe para Él, para glorificar y honrarle a Él. ¿Qué significa eso de glorificar a Dios? Bueno, la forma que yo lo miro es que todos nosotros somos reflectores. Okay. Nuestras almas son como este espejo y refleja algo. Refleja a lo que nosotros nos estamos apuntando. Así es. Y hay gente que su vida se trata de ganar dinero. Y eso es el enfoque. Y todo lo que ellos hablan, todo lo que ellos hacen, todo lo que tú ves en su Instagram y Facebook y todo lo demás es acerca de ganar dinero, hacer más dinero, cómo avanzar con dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Otra gente, su vida está enfocada en el placer. Y eso es lo que refleja solamente de experimentar placer. Esta fiesta, esta otra fiesta, esta experiencia, esta otra experiencia. Y todo lo que hacen, todo lo que tú ves en ellos es eso. Otros, lo que ellos se enfocan es en sí mismos. Su apariencia, su belleza. Y están, en Instagram y levantando sus pesos. Y eso es lo que reflejan sus vidas, porque en eso están enfocados. Todos nosotros reflejamos algo, y le estoy dando en los ojos aquí. Toda nuestra vida refleja algo, y eso es lo que nosotros glorificamos, lo que nosotros estamos exaltando. Diciendo esto es de más importancia, de más valor, de más estima en mi vida. Tener este cuerpazo, tener este dinero, tener estas experiencias. Y cuando hablamos de glorificando a Dios, significa posicionando nuestras vidas, nuestras almas de tal manera
que lo que la gente ve reflejado es el Señor. Que no ven dinero o ambición o lo que sea, pero que miran el Señor. Eso es lo que significa glorificar, posicionar tu vida de tal manera que la gente mira al Señor. Y por eso existes. Porque tú puedes apuntar tu vida hacia a tu apariencia y glorificar tu apariencia y ponerlo en Instagram y todo lo demás. Oh, mire lo guapo, lo bello, lo esto que soy. Pero sabes, vas a llegar a tener 51 años y no hay de otra, man. Canas, menos cabello, se te va a ir. O tu vida puede estar enfocado en ganar ese dinero, acumular y tener ese carro, lo que sea y todo lo demás. Y sabes, va a venir otro bajón en la economía y bye bye. Pero lo único que perseverará es cuando nuestras vidas están enfocados en el Señor. Fuimos creados por Él y para Él. Y cuando nosotros venimos a la iglesia con esa perspectiva, diciendo, esto no se trata de mí, de lo que yo puedo conseguir, de lo que yo puedo experimentar. Esto no se trata de mí, sino se trata de Él. Y yo quiero venir a este servicio y posicionar mi alma de tal manera que el Señor es glorificado, que la gente mira la belleza del Señor. Transformará tu experiencia, porque por eso fuiste creado. Pero ¿cómo funciona esto, pastor? ¿Cómo sucede esto? Bueno, aquí vamos a mirar varios versos. Pues vayan a Filipenses capítulo 2, verso 9. Pablo dice en 1 Corintios 10:31, dice, entonces ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En otra palabra, yo puedo glorificar a Dios haciendo las cosas más mundanas como comer y beber y puedo yo radiar y reflejar sus atributos y exaltar a Dios por medio de ese proceso. ¿Ok? Pues en todo lo que hago yo puedo glorificar a Dios, pero debe darles algunos concretas. En Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Está hablando de cómo Dios exaltó a Jesucristo, ¿ok? Y le ha exaltado, dice, y confirió el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que estén en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Primeramente, Dios es glorificado cuando una persona recibe la salvación eterna por su gracia. Dios es glorificado cuando esa rodilla se dobla y esa boca confiesa Jesucristo como Señor. Y cuando nosotros compartamos el evangelio con un amigo, con un vecino, con una persona, y ellos reciben al Señor, Dios es glorificado, porque su bondad es mostrado, su misericordia, su gracia, Él es manifestado y reflejado, y Él es exaltado por medio de ese proceso. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Dios es glorificado por medio de nuestra adoración y alabanza.
Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó por las tinieblas a su luz admirable. Cuando Salomón decidió edificar el templo, porque ellos tenían el tabernáculo por todos esos 40 años de peregrinaje en el desierto. Y entonces cuando ellos entraron a la tierra prometida, establecieron el reino. Durante los días de David todavía había el tabernáculo. Y un día David estaba diciendo, hey, yo estoy viviendo en este palacio lujoso, todas las comodidades, todo a gusto, y Dios todavía está viviendo en una tienda de campaña. Eso no está bien. Y él quiso hacer un templo a Dios. Dios no lo permitió y dijo, no, tu hijo lo va a hacer. Pero tú puedes hacer todos los preparativos, y así hizo David. Y cuando Salomón por fin tomó el trono, el hijo de David, él hizo el templo. Y eso es lo que leemos. Dice, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron al lugar santo, y todos los levitas cantores, vestidos de lino fino, con címbalos, arpas y liras, estando de pie al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Están ellos, el templo ha sido edificado, lo están dedicando, y hay todo un grupo de sacerdotes que su única cosa que ellos hacen es guiar la adoración, cantar, tocar liras y arpas y trompetas estilo mariachi, ¿verdad? Eran los conductores, los directores de alabanza. Dice, había 120 de ellos tocando trompetas. Y cuando los trompetas y los cantores al unisón se hicieron oír una voz alabando y glorificando a Dios, cuando levantaban sus voces acompañadas por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor, ciertamente Él es bueno porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa del Señor se llenó de la nube, la presencia de Dios. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. En otras palabras, cuando ellos empezaron a tocar y ellos empezaron a cantar diciendo, ciertamente Él es bueno porque su misericordia es para siempre, esa columna de nube se transfirió del tabernáculo al templo. Y la presencia era tan impactante, tan fuerte, que dice, todos tuvieron que salir del templo. ¡Wow! La gloria del Señor es demasiado. Y cuando nosotros ofrecemos sacrificio de alabanza al Señor, estamos invitando que Él sea glorificado. Estamos nosotros posicionando nuestras almas diciendo, Señor, es para ti. Y eso es lo que me encanta de nuestros músicos, porque ellos no están haciendo nada para apantallar a nadie, tocando con sus dientes y todo lo demás. No es un show, sino su deseo es que ustedes glorifiquen al Señor y hacen lo más que ellos pueden para no apantallar o ser visto, y que nuestro enfoque esté en el Señor, y hacen magnífico trabajo en eso. Y así es como nosotros glorificamos a Dios. Así es como posiciono mi alma a Él. Por eso venimos aquí, para glorificarle a Él. Vayan a Juan capítulo 14 también. Glorificamos a Dios por medio de nuestras oraciones. Juan 14, 13. Juan 14, 13.
Dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Wow, qué promesa. A mí, esa promesa en sí es suficiente para que una persona diga, yo me convierto a Cristo, ¿verdad? Dice, lo que pidáis en mi nombre lo haré, pero notan lo que dice, pero todo lo que pidáis en mi nombre. Y eso no significa que al final de la oración digo en el nombre de Cristo, amén, como abracadabra lo tiene que hacer. Pedir en el nombre del Señor es pedir según su voluntad. Es pedir como Él pidiera. Si digo yo vengo en nombre del presidente, dirían, ok, lo que Él dice, lo que Él habla es como si el presidente estuviera hablando. Cuando pedimos en nombre del Señor, estamos pidiendo según su voluntad, según lo que su palabra dice, según sus deseos. Y cuando dice, todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea ¿qué? Glorificado en el Hijo. Pues cuando oramos y decimos, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, que tu voluntad sea hecho. Aun si no es lo que yo quisiera, aunque me incomoda un poco, pero yo confío, Señor, que tú tienes un plan y yo me someto a ello. Yo oro en tu nombre según tu voluntad. Entonces dice, el Padre es glorificado. El punto es que la oración a Dios demuestra su poder y Él es glorificado por medio de ello. Él es glorificado por medio de nuestras oraciones, por medio de nuestra adoración y alabanza, por medio de gente siendo salvo y redimidos. Número 4 o 5, lo que sea, es glorificado por medio de la proclamación de la palabra. Segundo Tesalonicenses 3:1 dice, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor sea extendida rápidamente y sea glorificada. Cuando la palabra de Dios es comunicada, la palabra, el mente, el corazón de Dios es comunicada, Él es glorificado. Por eso yo no predico mis opiniones. De vez en cuando digo, ok, esa es mi opinión. Pero yo creo que puedes contar en una mano las veces que he dicho eso. Porque eso no es mi papel, no es mi llamado. Que la gente diga, oh Greg, qué sabio eres. No. Yo quiero que la gente diga, wow, la palabra de Dios, mami, qué increíble, qué práctico, qué sabiduría Dios tiene para mí, qué promesa más gloriosa. Oh Señor, nunca pensé en eso. Y que Él sea glorificado. Por eso cuando la gente, oh pastor, buen sermón, yo me encojo un poco. No, mi carne dice, yo estudié horas y yo traté que todos mis puntos rimaran y no, mi carne le gusta, pero mi espíritu dice, no trates de robar la gloria de Dios. Y yo siempre digo, gloria a Dios, porque no me quiero meter en eso. Porque cuando la palabra de Dios te habla, cuando hay convicción y cuando hay transformación en tu vida, la gloria debe ir a Él. Cuando Pablo predicó, dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Número no sé qué, también glorificamos a Dios por nuestro servicio. Segundo Tesalonicenses 1:11, rápido. Porque tus niños están ahorita comiendo vivo los maestros. Segundo Tesalonicenses, dije Corintios. Ok, segundo Tesalonicenses 1:11.
Dice, con este fin también nosotros oramos siempre para vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre del Señor Jesucristo sea que glorificado en vosotros. Cuando yo empiezo a realizar que todo lo que yo hago es para la gloria de Dios. No es para que gente me admire o gente se nota de mí o que el pastor mire o que los ancianos. No, lo estoy haciendo para ti, Señor. Y tú tenías corazón de siervo. Tú fuiste el que se hincó y lavó los pies de los discípulos. Pues si a mí me toca barrer la entrada, lo voy a hacer para ti, para que tú seas glorificado. De repente lo más mundano, lo más disgustante, lo que no me gusta hacer, tiene propósito. Porque no lo estoy haciendo para mí, no lo estoy haciendo para la gracia de los demás, lo estoy haciendo para la gloria de Dios, ¿ok? Y últimamente, nuestra unión. Romanos capítulo 15. Si yo puedo decir que hay algo que ha manchado la iglesia, más que cualquier cosa, que ha dañado el testimonio de la iglesia, más que cualquier cosa en este mundo, es la división. Si sea entre denominaciones, entre perspectivas teológicas, aún dentro de mismas congregaciones y entre hermanos. La discordia, la disensión, la desunidad roba de la gloria de Dios. La Biblia dice que debemos de amar unos a otros. Y es así como el mundo sabrá que algo sobrenatural ha ocurrido en nuestras vidas. En Romanos 15, verso 5 dice Pablo, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Nota, el mismo sentir. En otras palabras, que no estemos demostrando preferencia o demostrando más amor a unos que a otros porque nos caen bien o lo que sea. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unión, la armonía es una forma que nosotros glorificamos a Dios. Y cuando andamos criticando, poniendo abajo o hablando mal de un hermano o de alguna congregación o de mi ex pastor o lo que sea, estoy yo robando de la gloria de Dios. Pablo amonestó a los de Corinto y dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no hay división entre vosotros, sino que estéis eternamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y termina aquí en Romanos 15, verso 7, dice, por tanto, aceptéis los unos a otros como también Cristo os aceptó para gloria de Dios. Bueno, pastor, ya estamos aquí casi 40 minutos. ¿Qué es tu punto? Que nosotros como iglesia, sobre todo lo que nosotros hacemos, sobre todo lo que nosotros tratamos de lograr, el propósito principal es que nosotros glorifiquemos a Dios como individuos y como congregación en todo lo que nosotros hacemos, en la predicación, en las canciones, en nuestro servicio unos a otros y a la comunidad. Que la gente mire no Greg, sino que miran a Cristo y dicen, qué grande es el Señor, qué bueno es Dios,
qué gracia, qué amor tiene este Dios. Y que nosotros como individuos posicionemos nuestra vida de tal manera que eso sea lo que estemos reflejando. Por eso existimos. Eso es nuestro llamado, más que cualquier otra cosa. Y esa es mi oración, Señor, para nuestra congregación. Que en todo lo que sucede, en el futuro de nuestra congregación, que tú seas glorificado. Que la gente diga cuán grande es Dios. Y que tú recibas todo el crédito por todo bueno positivo que salga de aquí. Y que cuando la gente nos mira a nosotros, que miren la belleza del Señor reflejado en nosotros. Esa es nuestra oración